Y vamos. Tengo innovaciones. Ya puse las, esperen que voy a tratar de rescatar el chat, porque siempre, ahí está. Ya puse la clase, ya está subida, ¿sí? Ay, no, es que cuando pongo pantalla completa pierdo el chat. Bueno, hoy la clase va a ser ley de Gauss. Voy a tener que salir de pantalla completa para ver para ver el chat. Bueno, vamos a empezar un poco así como estirando, elongando, entrando un poco en órbita, y seguramente esto ya lo vieron en la clase que está en la página. Vamos a empezar a hacer tickets de entradas y tickets de salida. ¿Qué quiere decir? Que más o menos, para que entremos, vamos a tener que responder ciertas preguntas en el chat. Pero un poco también para redondear lo que habíamos visto la clase pasada. La clase pasada vimos campo eléctrico, ¿no? Por primera vez. Y bueno, a ver, yo acá tengo un par de preguntas. O sea, ¿qué tipo de magnitud es el campo eléctrico? ¿No? ¿Qué tipo de magnitud es? ¿Qué habíamos dicho que era el campo eléctrico? Contesten en el chat, si quieren, quienes quieran. Vectorial, exactamente. ¿Y qué quiere decir que sea vectorial? Que a cada punto del espacio le correspondía un vector. Entonces nunca me den un campo eléctrico que no sea un vector. ¿Sí? Nunca me escriban E vector igual a algo que no tenga un versor asociado. Ojo con eso, ¿sí? A ver, segunda pregunta. ¿Cualquier distribución de carga puede ser fuente de un campo eléctrico? ¿O tiene que tener características? Eso lo vieron recién hoy también. ¿Qué opinan? No cualquier distribución, dice Nicolás. Interesante. ¿Alguien más? ¿Están pensando? Sí, dice Jerónimo. Yo diría cualquiera, porque podés tener carga neta nula. Exacto. Puedes tener carga... Bien, Nicolás, está bien lo que decís. Pero aunque tengas carga neta nula, por ejemplo, una carga positiva y una carga negativa, eso genera un campo eléctrico. ¿Sí? Que es el clásico de la carga positiva y la carga negativa, un dipolo. Y lo vas a ver, vas a ver que vamos a trabajar con eso. Está bueno lo que planteó Nicolás, porque era la idea de la pregunta, de que si pensaran que si tenían carga nula, iba a haber campo eléctrico. Sí, si hay una distribución dada, obviamente si la tenés a las dos en el mismo lugar, se superponen y dan cero, no, pero si están a una distancia, sí van a generar un campo eléctrico. ¿Sí? Bueno, era la idea igual, que se plantearan esos problemas. ¿Qué relación hay entre la fuerza y el campo eléctrico? Vimos, o sea, de hecho definimos el campo eléctrico en función de la fuerza. O sea, porque en la primera clase vimos la ley de Coulomb, que nos permitía calcular la fuerza. ¿Qué relación hay con el campo eléctrico? ¿Es proporcional, directa, inversa? Exactamente. ¿Alguien más? Ahí ya dije la respuesta. Bueno, es lo que dijo Manuel, que en realidad el campo eléctrico es la fuerza dividida a la carga. ¿Para quién es esa carga? Es la carga, la carga de prueba. Exacto. ¿Y dónde encuentro la carga de prueba? ¿En cualquier punto del espacio o en el punto donde quiero calcular el campo eléctrico? O sea, porque ¿no? Esa relación de que es igual a F sobre Q es cuando Q es la carga que está en qué posición. En donde querés calcular el campo eléctrico. Claro, el campo vos lo calculás en todo el espacio. Bien, a ver, Manuel y Florencia ya están hablando. Bien, el campo eléctrico vos lo calculás en todo el espacio. Pero en un punto determinado, si vos querés calcular la relación entre la fuerza y el campo eléctrico, ponés una carga de prueba ahí y decís, en este punto determinado donde yo pongo la carga de prueba, ahí
vale que E es F sobre Q. En ese punto, no en todo el espacio. Después yo voy mapeando todo el espacio, ¿sí? Pero ojo, porque es una relación en un punto determinado. Evalúas en un R, claro, exactamente. Bueno, perfecto. Bueno, y para redondear, a ver, háganse una listita, piénsense en una listita de los primeros pasos o sea, yo les doy un problema para calcular un campo eléctrico. ¿Qué primeros pasos harían? Yo insistí mucho con esto la clase pasada. Y les va a servir para este problema también. O sea, yo les doy una distribución de carga y les digo, calculen el campo eléctrico. ¿Qué harían con eso? Anotar las magnitudes por separado es importante. A ver, buscar las simetrías, bien. Anotarlas. Exacto, lo primero es un sistema de coordenadas. Exacto. La clase pasada mencionaste el contorno y la divergencia. Sí, eso es importante, conocer las fuentes y las condiciones de contorno también. Entonces, conocer las fuentes y las condiciones de contorno. Eso es un poco elevado para esta materia. En principio, con un sistema de coordenadas está bien. Sistema de coordenadas, hay otro que no es sistema de coordenadas, que es lo que se llama sistema de referencias, donde yo pongo mis ejes. Exactamente, bien, Gerardo, lo dijimos juntos. Sistema de referencia. ¿Sí? Y después lo que dice Florencia, ¿sí? O Flor, no sé. Que dice, bueno, cuando tenés la fórmula, cada magnitud por separado. Esas tres cosas me van a ordenar a resolver un problema. Bueno, listo, ya ahora sigo yo. Bueno, un poco ya estamos como para ver qué es lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Entonces sí podemos, con todo esto podemos entrar a la clase actual. Ahora que nos despertamos un poco. Bueno, y esto que les muestro acá es un ticket de 1930 y un tren de 1930. Eso es porque yo me acabo de terminar de ver la serie Downton Abbey, que es en esta época. Es un tren inglés. Pero bueno, vamos a ir con distintos tickets. Bueno, empezamos con la ley de Gauss en forma integral. Recién, la verdad que vieron un montón la ley de Gauss. Pregunten cualquier cosa, yo no tengo el chat a mano. A ver acá. No, sí, ahí no tengo el chat. Logré abrir el chat. Solo tomó 4 meses. No, logré abrir el chat con pantalla completa. Igual en cualquier momento lo vuelvo a perder. No, es que no lo puedo abrir. Digimon, no sé qué es Digimon. Voy a ver qué es. ¿Cómo andas? Ay, no, bueno, después me cuentan, chicos. Bueno, sigo con la clase. Digimon suena a Pokémon, perdón, pero no sé si es eso. Bueno, ¿qué es la... A ver, ¿de qué me habla la ley de Gauss? La ley de Gauss me dice que el campo eléctrico, ¿sí?, que atraviesa una superficie cerrada, esto es una superficie en volumen, pero es una superficie, es decir, no tiene espesor, es solo una superficie. El flujo que atraviesa esta superficie es proporcional a la carga encerrada. O sea, es la carga encerrada dividida en una constante de proporcionalidad que es epsilon 0, que es la permitividad en el vacío. Eso es lo que está diciendo esta cuenta. ¿Qué ocurre? Esto me está diciendo que lo puedo calcular, perdón, voy a tener que traer después el mousepad. Lo que me está diciendo es que si yo calculo este producto escalar punto a punto y lo integro sobre toda la superficie, me va a dar igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Y qué es este producto escalar punto a punto? Es proyectar el campo eléctrico, ¿sí?, en la normal, ¿sí?, al diferencial de superficie. O sea, que la ley de Gauss no me habla del campo eléctrico. Eso quiero que les quede que tienen que quedar claro. La ley de Gauss me habla del flujo del campo eléctrico, ¿no? Porque me dice, el flujo, esto que está acá, es el flujo que atraviesa la superficie. O sea, no me habla del campo eléctrico, me habla de su flujo, ¿sí? Ahora,
yo, si soy pilla, digamos, si pillo, digamos, si me doy cuenta, de alguna manera, yo puedo usar la ley de Gauss a mi favor. ¿Cómo? Porque si hay cierta simetría en el problema, este flujo que está acá, esta cuenta que está acá, me va a servir para calcular la componente eléctrica del campo. Una componente, una componente del campo eléctrico. Y entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, tiene que pasar ciertas cosas para que yo esto lo pueda hacer. Una manera de hacerlo es que, si yo quiero que... Ay, esperen que me anda mal el mouse. Si este campo eléctrico que está acá es uniforme en toda la superficie, no depende de R y puede salir de la integral. ¿Sí? Esa es una de las cosas que me va a servir. Y como esta superficie solo tiene como condición ser una superficie cerrada, ¿sí? Como solo tiene como condición ser una superficie cerrada, la superficie puede ser arbitraria. Entonces yo puedo elegir la superficie que más me convenga. Entonces voy a, en general, elegir superficies para poder usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico, superficies donde el campo eléctrico pueda ser uniforme. A veces esas superficies existen y son fáciles de parametrizar, y otras veces son muy complejas de parametrizar, entonces ahí la ley de Gauss no me conviene usarla. Otra de las cosas que puedo usar a mi favor es que este producto escalar sea tal que no se proyecte una componente del campo eléctrico, sino que sea paralelo a DS todo el tiempo en un sector de la superficie, o que sea cero en otro sector. Pero de esta manera lo que voy a poder yo es calcular toda una componente del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, la ley de Gauss nuevamente me habla de flujo, no me habla de campo eléctrico. Pero en ciertas condiciones me va a servir para calcular el campo eléctrico. ¿Cuándo? Cuando la componente del campo eléctrico sea normal en la superficie y cuando el módulo del campo eléctrico sea constante sobre esa superficie que yo elijo. Muchas veces vamos a tener que elegir, como tenemos que cerrar esa superficie, vamos a tener que elegir ponerle tapas o algo a la superficie. Vamos a ver un caso particular con tapas. Bueno, muchas veces lo que hago es tratar de que no haya flujo en esa parte donde no puedo calcular el campo eléctrico, pero después lo vamos a ver. Básicamente, mi superficie, como yo soy libre de elegir mi superficie cerrada, la voy a elegir en problemas de altas simetrías donde la componente del campo eléctrico sea normal a la superficie y el módulo del campo eléctrico sea constante sobre la superficie. Ven que voy a ver cómo sigue el chat. Lo que pasa es que no se me habilita, por eso no es que... A ver si saco el puntero. No, pero no. Ahí está. Por ahora no hay nada. Ay, lo que pasa es que pongo esto y me va a quedar... Esperen que voy a salir porque si no les va a quedar la cosa ahí. Bueno, por ejemplo, el caso más simple de todo el universo, que es una carga puntual en el origen. Una carga puntual en el origen, ya vimos la vez pasada que el campo es K por Q sobre R cuadrado en R reversor. O sea, y ese R reversor es el R de esféricas. O sea, alguna información uno tiene que tener. En este caso lo que sabemos es que esta distribución de carga, que es una carga puntual en el origen, tiene simetría esférica. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy a una distancia dada de esta carga, todos los puntos que están a una distancia dada de esta carga tienen el mismo campo eléctrico. ¿Por qué? Porque solo depende de la distancia a la carga, el campo eléctrico. ¿Sí? Es decir, que si yo, imagínense una esfera, ¿sí? Una esfera, o sea, un casquete esférico, ¿no? O sea, yo no lo pinté porque si no, no veía la carga que estaba acá adentro. Todos los puntos que están sobre este casquete esférico, ¿sí? Están a la misma distancia que la carga Q. Todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en una esfera que rodea esta carga Q. Ahora,
yo sé que como el campo depende de la carga y de la distancia a la carga, como todos los puntos están a la misma distancia de la carga, por lo tanto, todos esos puntos, ¿sí?, van a tener la misma magnitud de campo eléctrico. Y además, lo que sé es que el campo eléctrico, en este caso particular, lo puedo sacar incluso por Coulomb, que siempre que yo ponga una carga prueba acá, ay, perdón, anda muy mal este mouse, acá, o acá, siempre que, o acá, siempre la fuerza va a ser radial, y por lo tanto el campo eléctrico va a ser radial. Después vamos a ver otras estrategias para ver la dirección del campo eléctrico. Entonces, a mí me importan dos cosas del campo eléctrico para poder calcularlo a partir de la ley de Gauss. Primero es de qué depende y después qué dirección tiene. ¿Por qué? Porque según de qué depende va a ser como yo voy a elegir mi superficie de Gauss, ¿sí?, la forma de mi superficie de Gauss, y también en función de la dirección del campo. Entonces, en este caso, como yo sé que todos los puntos que están a una distancia R van a tener el mismo campo eléctrico, lo que sé es que no va a depender ni de phi ni de tita, porque un punto acá y un punto acá sobre el mismo casquete esférico sienten el mismo campo eléctrico, o el campo eléctrico siente la misma fuerza, digamos, por decirlo de alguna manera, debido a esta carga Q, y por lo tanto el campo eléctrico es el mismo acá y acá. Entonces, si no depende ni de tita ni de phi, es que el campo solo depende de la distancia a la carga, que es el R de esféricas. Y, por otro lado, la dirección la puedo sacar mapeando, ¿sí?, mapeando el espacio con la ley de Coulomb. O sea, metiendo carguitas de prueba, ¿sí? Entonces, es súper importante, ante todo, lo primero es saber cómo va a ser mi campo eléctrico. Yo no puedo encarar la ley de Gauss, o sea, a usar la ley de Gauss para calcular mi campo eléctrico, si no sé más o menos cómo va a ser la dependencia y la dirección del campo eléctrico. Eso es algo, es como el paso cero que tengo que hacer, ¿sí? Una vez que sé esto, elijo la superficie de Gauss. La superficie de Gauss en general van a ser o esferas, o cilindros, o cubos, ¿sí? Son superficies cerradas, ¿sí? En este caso, con esta dependencia del campo eléctrico, lo mejor es calcular, es agarrar una esfera, digamos, un casquete esférico, ¿no? Sin espesor, una esfera de radio fija. Entonces, mi superficie de Gauss va a ser esta esfera verde que puse acá. ¿Por qué? Porque yo sé que el campo eléctrico es uniforme en todos los puntos de esta esfera, y además siempre va a ser normal a todos los puntos de esta esfera verde. Y después vemos quién es la carga encerrada. Entonces, ¿cómo escribo esta parte de la integral? ¿Cómo escribo este ds? ¿Qué es el ds? El ds es este cachito que está acá. ¿Lo ven? ¿Algún problema con esto? Presten atención con esto porque es importante. Porque, no, más que es todo importante, no es que es importante, sino que es una fuente de error, una fuente de confusión en general. Bueno, esto yo lo saqué del apunte este que les ofrecí, que está en la página de la materia. Perdón, chicos, estoy con problemas técnicos que estoy tratando de ver el chat. Ahí está. Y a veces se me complica. Guía cero. Exacto. Exactamente, es lo que llamé en algún lado guía cero, que es un repaso. Y entonces, ¿qué superficie quiero calcular yo? Porque quiero calcular la superficie del casquete esférico, o sea, un R fijo. Entonces, este diferencial de superficie, si yo pienso que es como un rectángulo de lado R de tita y lado R seno de tita de phi, este diferencial de superficie es R cuadrado seno de tita de phi. ¿Sí?
¿Y la normal en qué dirección va a ser? A este cuadradito que puse acá. ¿La normal en qué dirección va a ser? ¿Qué opinan? En R. En R, exactamente. En R reversor, R saliente, ¿no? Sí, exactamente. Perfecto. Sí, es el que apunta hacia afuera. Bueno, entonces este va a ser el diferencial de superficie que voy a meter acá. Y esto que va a estar acá es R en R, digamos. Esta cuenta, ¿ven? El diferencial de superficie es ese que puse ahí, R cuadrado seno de tita de tita en R reversor, o sea, tiene una dirección. Y el campo eléctrico, que es este que está acá, yo sé que no es un campo eléctrico que tiene, que depende solo de R y que solo va a tener, ¿sí?, una dirección en el reversor. Entonces el campo eléctrico lo reemplazo por esto que está acá, y esto que está acá es el diferencial de superficie. Ahora, ¿quién es la carga encerrada por esta esfera verde? Y bueno, Q nada más. Y acá va el epsilon 0. Entonces, fíjense, porque yo acá me salté algunas cuentas. R reversor por R reversor, ¿sí?, da 1. R sale de la integral, porque yo estoy integrando en phi y en tita, o sea que R sale de la integral, ¿sí? Y la integral entre 0 y pi y 0 y 2pi de seno de tita de phi da 4pi. ¿Sí? ¿Quieren hacerlo ustedes esta cuenta para ver si llegan a esto? ¿Quieren? Les doy 2 minutitos. Así se convencen. Por si a alguno también les surge alguna duda con algo. No, profe, yo lo que te quería pedir es si podés repetir el diferencial de superficies, que no lo entendí muy bien. Obvio. Gracias. Ahí está. Yo estoy, a ver si lo ves acá, yo estoy poniendo de alguna manera acá la carga, ¿no? Donde puse el punto rojo este. Y esto está rodeado por una esfera, pero una esfera sin espesor, es un casquete esférico, es un globo. Imagínate un globo perfectamente esférico. Y entonces vos querés saber el diferencial de superficie para meter acá adentro en la ley de Gauss. Este diferencial de superficie es la superficie de un elemento de la esfera. Y entonces yo agarro, por ejemplo, este elemento que está acá. Este elemento de la esfera, yo voy directamente, digamos, al apunte, ni siquiera te pido que lo deduzcas vos. Vos sabés que esta esfera tiene un radio fijo R. Entonces, este cachito del elemento de superficie es R de tita. Y este cachito que está acá es R seno de tita de phi. Como es un cuadrado, es base por altura, ¿no? Entonces es R de tita por R seno de tita de phi, que es esto que escribí acá. Esto es el módulo. Y después, la normal a la superficie es R saliente en el reversor. ¿Está mejor o no? Repetí lo mismo, pero no sé si te lo puedo decir de otra manera. Profe, sí. Tita es el ángulo con el eje Z, ¿no? Porque me mareo Tita, por cuál. sí, perdón. Tita es el ángulo. Vamos a usar ahora la siguiente notación. Tita es el ángulo polar y phi es el ángulo azimutal. Tal vez es eso lo que trajo problemas. Sí, sí. Tita es el que va entre 0 y pi, y phi es el que va entre 0 y 2pi. ¿Por qué uso esta notación? Porque esta es la notación que van a usar también en mecánica, ¿sí? Y en general se usa así. Tita es el polar y phi el azimutal. No sé si lo usaban diferente en No, en Mate 3 no le poníamos nombres, pero bueno, mejor ponerle nombres porque queda más claro. Ok, polar es el tita que va entre 0 y... Anótense, el polar es el tita que va entre 0 y pi, y el phi es el azimutal que va entre 0 y 2pi. Y así les va a servir para mecánica también. Sí, sí. Leí en otro lado, por ejemplo, que al polar se le llamaba cenital o algo así, ¿puede ser? Puede ser. O nada que ver. Puede ser, es el ángulo...
Y porque el cenit en general es Sí, la el vertical. punto más alto del sol, ¿no? Exacto. No, sí, no, esa es la vertical. Vos ves el Claro, bueno. cenit para vos es el punto así que va como que está por arriba de tu cabeza. Y Mm. el tita es el ángulo entre tu línea de vista, digamos, entre una determinada dirección y el cenit. Puede ser que se llame cenital. Sí, sí. Pero No, bueno, eso eso lo es porque leí tiene que en ver un con apunte. una aplicación de geometría esférica. Geometría esférica se usa muchísimo, muchísimo en astronomía, obviamente. Bueno, en fin, quedó bien claro. Gracias. ¿Sí? Perfecto, bueno, me alegro. Y este DS es un versor porque le pones la dirección de la normal a la superficie. Siempre es la normal exterior a la superficie, sí. Perfecto. Al elemento de superficie, perfecto. Sí, importante lo que Genial. acaba de decir él. ¿Quién es DS? DS es el elemento de superficie, su módulo es el elemento de superficie, y su dirección es la normal externa a la superficie. Porque yo siempre estoy viendo flujo que sale, ¿sí? El flujo va a ser positivo cuando es flujo saliente, y el flujo va a ser negativo cuando es flujo entrante. Convenciones, ¿sí? Bueno, ¿se convencieron de esta cuenta que mostré acá? ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Quién dijo ufa? ¿Qué pasó? No, yo les dije que cambiamos los nombres de los ángulos y que se la banquen. No, no. Está bien, listo. No, igual podés decir ufa todo lo que quieras, lo que pasa es que digo... Bueno, se convencieron entonces de esta... No, porque pensé que no había llegado a hacer la cuenta, listo. Entiendo que se convencieron de esta cuenta, tampoco creo que sea una cuenta muy compleja, pero bueno, para que vean, ¿no? O sea, que este R puede salir... Fíjense que el flujo, miren algo, que por más que ¿qué es lo lindo? ¿Qué es lo piola de Gauss respecto a cuando vimos por definición? Cuando yo integro el campo por definición, integro vectores todo el tiempo. Entonces tengo que tener cuidado con el R móvil, el R no móvil. Pero cuando yo uso Gauss, lo que va acá adentro es un escalar. Obviamente no siempre puedo usar Gauss, sino Gauss en algún punto algebraicamente se vuelve más fácil que integrar el campo, que calcular el campo por integración directa. A ver, ¿qué ocurre? Como yo hago R versor por R versor, esto da 1, y esto que está acá es un escalar, y sale R de la integral, ¿sí? Ahora igual lo vamos a ver más en detalle. Entonces, la gracia que tiene Gauss es que equipara algo escalar a otro escalar. Entonces no tengo que hacerme el lío si uso versores móviles o no. ¿Por qué? Porque el versor desaparece, entre comillas, cuando hago el producto escalar de R versor de R versor del campo con el R versor de la normal a la superficie. Así que ese es como, bueno, eso es lo que en donde Gauss se vuelve más piola de usar. Bueno, y entonces llegamos acá a la misma expresión que habíamos usado para cuando lo calculamos el campo eléctrico a partir de la fuerza. Si 4pi 1 sobre 4pi epsilon 0 es esa famosa K que solíamos usar. Así que esto es lo mismo que decir K por Q sobre R cuadrado en R versor. Bueno, una de las cosas que me dice el problema es, utilizando el teorema de Gauss, calculo el flujo del campo eléctrico sobre cada una de las caras de un cubo cuando en el centro del cubo se coloca una carga Q. A ver, pregunta en el chat. ¿Cuál es el flujo a través de estas caras? De todas las caras, ¿no? Porque yo había hecho acá una esfera, ¿no? Ahora acá la encierro, la misma carga en un cubo. ¿Cambia el flujo? Esa es la pregunta concreta. ¿Cambia el flujo? Sí, no, puede ser. No, porque la carga encerrada es la misma. Exactamente, bien, muy bien, exactamente. El flujo no depende de la forma de la superficie. El flujo depende de la carga que estoy encerrando. Mientras la superficie sea cerrada, ¿sí? La superficie siempre tiene que ser cerrada, tiene que encerrar bien a toda la carga. Exacto, el flujo no depende. Ahora, lo que me pide el problema es el flujo, estoy gritando mucho, perdón, a través de las caras del cubo.
Las caras del cubo, un cubo tiene 6 caras, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, el cubo tiene 6 caras. Si yo esto lo pongo en el centro, mi pregunta es, ¿sale más carga de acá que de acá, que de acá? O sea, perdón, ¿sale más flujo de acá que de acá, que de la cara? O sea, ¿sale más flujo de un lado que del otro? Flujo, digo. ¿Ustedes qué opinan? A ver el chat. No, cada cara sale el mismo flujo, que no, que no, que no. Exactamente, sale el mismo flujo porque no hay una dirección privilegiada. Ahora, si yo corriera la carga verticalmente, u horizontalmente, o para acá o para allá, ahí sí va a salir más flujo de un lado con el otro. Pero como esta carga está equidistante de todas las caras, y el campo depende de las distancias, obviamente no me va a servir para calcular el campo eléctrico esta superficie de Gauss, porque ¿qué pasa? Acá sale una así, acá sale así, acá sale así, o sea, no puedo calcular analíticamente cuánto sale por cada cara. Pero lo que sí sé es que lo que va a ocurrir es que de todas las caras siempre sale el mismo flujo. Entonces, si yo sé que el flujo es Q sobre epsilon 0 porque es la carga que está encerrada, y además sé que en cada cara sale el mismo flujo, lo que voy a decir entonces es que 6 veces el flujo integrado en cada una de las caras es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía. Esta superficie cúbica no me va a servir para calcular el campo eléctrico, porque acá yo tengo un campo eléctrico normal, pero acá tengo uno chanfleado para acá y acá uno chanfleado para acá. Chanfleado quiere decir que no es paralelo a la normal, ¿no? Entonces, esta superficie no me sirve para calcular el campo eléctrico. Por eso el problema solo pregunta sobre flujos. Bueno, ahí lo pusimos en el centro. Entonces, lo que yo sé es que el flujo a través de cada una de las caras es Q sobre epsilon 0 dividido 6. Y es todo lo que puedo responder del problema, no puedo responder más. ¿Sí? Solo puedo responder en términos de flujo. Ahora, me corren el cubo, me dicen, bueno, pon el cubo ahí, ¿no? En un extremo. Entonces, ya esto que usé no lo puedo seguir usando, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero que este cubo no está encerrando toda la carga, está encerrando parte de la carga, ¿sí? Entonces ya no puedo usar la ley de Gauss con esta superficie, porque esta superficie no me encierra toda la carga, ¿sí? Y además, bueno, o sea, ya está, ya con eso ya esto no lo puedo usar. Entonces, el truco es que yo me arme algo que me encierre toda la carga en función de lo que yo conozco. ¿Sí? Bueno, eso se los voy a dejar para ustedes, ¿sí? Para que lo piensen un poco, porque si no es como el gran tema. Que lo piensen un poco ustedes en sus casas, ¿sí? Si quieren, discútanlo entre ustedes, discútanlo en el foro, o si quieren, mándenlo al foro, hagan algo. Manden una solución al foro a ver cómo lo harían. En lápiz y papel. O quieren hacerlo ahora, como quieran. Ya tenemos tiempo, son las 12. ¿Solución de qué cosa? Perdón. Del problema que te dice, repita el cálculo cuando la carga Q está en un vértice del cubo. Poner más cubos, dale. Bueno, les doy 10 minutitos, no, 10 no sé, es un montón. Les doy 5 minutitos para que piensen un poquitín. Ahí alguien dice poner más cubos. Si quieren, me callo, nos callamos y lo discuten ustedes en clase, como quieran. En el chat nadie dice nada. Nos dejamos así 5 minutitos solos pensando cómo, y dibújenlo, y si quiere uno prenda la cámara y muestre qué dibujaría. Yo lo voy haciendo en paralelo acá.
si lo puedo hacer. Bueno, a ver. ¿Alguien quiere decir algo? Ay, no puse la grabación. ¿Alguien quiere mostrar algo? Si no muestro yo, pero... A ver. ¿Lo pensaron cómo armar? ¿Alguien tiene un dibujo? Que sea contar así nomás, no importa. Dale, bien, Gerardo, vamos. Esa, mirá. ¿Lo ven todos? No sé si se ve bien, pero... Se ve, ahí está. ¿Qué hiciste? Contame. Perfecto, me parece que está lindo. Como estaba como estaba en una de las esquinas del cubo, fui pegando cubos de manera tal que me quede un cubo más grande y que la carga termine quedando en el centro. Ok. De Y ese entonces, nuevo ¿qué cubo. conclusión sacás de eso? Y que tuve que poner 8 cubos y que entonces debería ser 8 veces el flujo que tuve antes, con un solo cubo. Sí, claro. Pues, y 8 por 24 6, veces 24. Está bien. 24 veces el flujo. Está bien. Yo lo pensé también de otra manera. ¿Alguno más quiere agregar algo más a esto que dijo Gerardo? ¿Todos lo ven? ¿Alguien no lo ve? Bueno, sigo entonces. Ahí dicen que hay que agregar, no había que agregar 7 cubos, pregunta Flor. Claro. No lo veía. Está bien. Claro, hay que agregar 7 cubos. En realidad, claro, es así. A ver, acá yo lo dibujé un poco para ver cómo queda. Exactamente. La idea es que yo tengo acá, entonces lo que hago es como agregar, terminar, de hecho no agregué uno acá, pero lo que tengo este acá, entonces agrego uno al lado, uno acá adelante, uno abajo, uno acá, uno acá, uno acá. De manera que me queda un gran cubo formado por cubos donde el área de cada una de las caras es 4L cuadrado. ¿Sí? Entonces yo sé que el flujo a través de estas 6 caras, ¿sí? Es 4, a través de estas 6 caras,
O sea, cada una de las 6 caras de las carotas, las caras grandes las voy a llamar carotas. El flujo a través de las 6 carotas, ¿sí? Es Q sobre epsilon 0. Cada una de las 6 carotas son 6 caras de los cubos chicos que tenía originariamente. Entonces, si el flujo a través de las 6 carotas es Q sobre epsilon 0 y además esta carga Q está en el medio, puedo decir que a través de las 6 carotas sale el mismo flujo. El mismo flujo que es Q sobre epsilon 0 dividido 6. Entonces, sobre cada una de las caras, si yo sé que a través de esta carota pasa el flujo Q sobre epsilon 0 dividido 6, sobre cada una de las caras originales chiquitas en las cuales está dividida esta carota, pasa Q sobre 24 epsilon 0. ¿Sí? Pensándolo de otra manera es lo mismo que dijo el compañero recién. Por eso yo le dije, 6, 4, qué sé yo. Es más fácil de pensar así, bárbaro. Gerardo pensó en 8 cubos y lo dividió en 8. Hay un tema, porque claro, vos lo dividiste en 8. Hay un tema porque pensá que en las caras intermedias no hay flujo saliente, ¿no? Porque son paralelas a las líneas de campo. Por eso hay que pensarlo de esta manera. Pero igual la superficie de Gauss te la construiste bien. Bueno, nada, este es un problema que a veces cuando se sientan es medio lío de resolver. Pero bueno, es el problema donde uno usa al máximo la idea de que Gauss me habla de flujo y no de campo. Bueno, es el único ejercicio en donde a Gauss lo vamos a tratar como flujo. Que vamos a usar como la parte más de flujo que aplicar Gauss para calcular el campo eléctrico. Bueno, y vamos al problema 8. El problema 8 de la guía 1 me dice, en cada uno de los casos siguientes determine, explotando la simetría de la configuración de cargas, cuál será la dirección del campo eléctrico y de cuáles coordenadas dependerá sus componentes. O sea, primero me dice analiza por simetría eso. Después me dice, utilizando el teorema de Gauss, determine el campo eléctrico en todo el espacio y a partir de este calcule el potencial electrostático. Potencial electrostático va a la clase que viene con campo. Grafique las líneas de campo y las superficies equipotenciales. Bueno, eso lo dejamos para la clase que viene. Bueno, yo voy a hacer, y entonces les tira un par de distribuciones. Un hilo infinito con lambda. Bueno, para el hilo infinito con lambda les va a servir mucho lo que haga hoy para el cilindro macizo. ¿Qué es un cilindro macizo? Ustedes tienen que pensar que ustedes tienen un tubo macizo y que tiene carga dentro. Y me dice que la densidad de carga es una densidad volumétrica que se llama ρ, y que en principio es uniforme, ¿no? Sí, me dice que es uniforme. ¿Sí? O sea, que se distribuye uniformemente en todo el volumen. Es una constante. Después tienen que hacer con planos, pero bueno, eso lo van a ver la clase que viene. Y después tienen que hacer con esferas. En principio vamos a empezar con el cilindro. El cilindro es infinito. Entonces primero que tengo que hacer es determinar qué coordenadas voy a usar. Si yo tengo un cilindro infinito, ¿qué sistema de coordenadas voy a usar? Cilíndricas. Exactamente, cilíndricas, exactamente. ¿Sí? Una carota serían 4 caras, sí, una carota son 4 caras. Exacto. Cilíndricas es ese sistema de coordenadas que voy a usar. Y el sistema de referencias que me conviene usar es que el eje Z ya lo puse acá. O sea, recuerden que cilíndricas, ¿qué coordenadas tiene? R, Phi y Z. El eje Z lo voy a calcular. El eje Z es el mismo eje Z de cartesianas. Lo voy a hacer que coincida con el eje de mi cilindro. ¿Por qué? Porque va a ser la manera en que yo pueda explotar mi simetría. Bueno, esperen que creo que están viendo la barra, ¿no? Sí.
Bueno, entonces, en principio vamos a usar el sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces, el campo eléctrico que yo tengo va a tener una componente R, una componente φ y una componente Z, y puede depender de R, φ y de Z. Esta es la forma más general que voy a escribir el campo eléctrico que me genera mi distribución en cilíndricas. Un enrolle, ¿no? Porque depende, en principio podría depender de 3 coordenadas, R, φ, Z, y podría tener 3 componentes. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que esto tiene alta simetría, y seguramente lo que vamos a hacer acá van a ser operaciones de simetría, de manera de ver cómo va a ser la dirección del campo eléctrico. Entonces, las operaciones de simetría lo que me hacen es algo nuevo, esto es algo nuevo que van a ver en esta materia, como les dijo Facu al principio de la clase. Lo que van a hacer es realizar una operación, o sea, un cambio en la distribución, pero como es de simetría, la distribución no cambia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un cilindro, si yo lo giro, el cilindro sigue siendo el mismo cilindro, no va a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, la taza esta, más allá del asa, si yo estuviese limpia y no tuviese cosas, irregularidades, digamos, si yo les muestro la taza así, cierran los ojos y les muestro la taza así, olvídense del asa, ustedes siguen viendo la misma taza, ¿sí? Y yo hice una rotación, ¿sí? Bueno, esa es una operación de simetría. Yo roté la taza y la taza no cambió, ¿sí? Lo mismo, esta lapicera. Bueno, ven, es que me mata todas las asimetrías. Esta lapicera, agarro así y la roto, y ustedes en principio siguen viendo el mismo cilindro, ¿sí? Bueno, esa es una operación de simetría. Bueno, entonces analicemos primero las simetrías de las componentes. Es decir, yo puedo, a ver, hay distintas maneras de darme cuenta. Yo puedo, por un lado, mapear el campo eléctrico con la ley de Gauss y darme cuenta qué componentes tiene el campo eléctrico. Cuando digo qué componentes es, qué vectores, o sea, componentes es esto, ¿no? R, φ y z. Esos componentes. Dependencias es lo que va acá adentro. ¿Sí? Es de qué depende. Depende de R, de C, de φ o de z. En principio vamos a ver las componentes. ¿Sí? O sea, ¿cuál de todas estas, ¿sí?, es nula o no? Si puedo demostrarlo. Como les digo, una manera es mapear el campo eléctrico poniendo cargas de prueba. Entonces, y otra manera es con operaciones de simetría. Por ejemplo, si yo me paro en un plano X y Z y agarro un punto P, ¿sí?, y pienso que hay una componente Z en el campo eléctrico, y después doy vuelta a este cilindro, ¿sí? Entonces, esta reflexión, ¿sí?, en realidad es una, sí, es una sí, hice una inversión Z menos Z. ¿Sí? Esta inversión Z menos Z lo que hace es invertirme el campo eléctrico. ¿Sí? Ahora, en este punto P, yo voy a tener que el campo eléctrico va para abajo. Porque, de alguna manera, lo que hice yo fue invertir mi cilindro. Ahora, este cilindro, si yo lo invierto, ¿cambia en algo? ¿Ven que no cambia en algo? ¿Que es una operación de simetría porque este cilindro realmente no cambia? ¿No? Porque es lo mismo si yo tengo un cilindro cargado uniformemente así o así. Y encima es infinito el bicho. Así que es lo mismo. ¿Todos lo ven eso o no? Esperen que voy a abrir el chat. Ay, no. Ese lío. A ver qué dice. Sí, sí. Bueno, se ve entonces que yo por más que haga así con el cilindro, en realidad es una inversión, digamos, no es una rotación, pero en este caso a los fines prácticos es lo mismo. Y además, esto es infinito. ¿Qué quiere decir? Que al ser infinito,
ese plano XY, este punto donde puse el punto P, puede estar en cualquier lugar, en cualquier plano XY, porque esto es infinito. Hay siempre lo mismo para arriba que para abajo. Entonces, este sistema de este plano XY es un plano totalmente arbitrario, porque yo tengo infinitos planos y siempre va a haber lo mismo para arriba que para abajo porque esto es infinito. Entonces, llegué a que si yo hago una operación de simetría donde por definición de operación de simetría, mi distribución de carga no cambia, en este mismo punto P, en esta situación tenía que el campo me apuntaba en Z. Y en esta situación tengo que el campo me puede apuntar en menos Z. ¿Qué es lo que está mal? O sea, llegué con la misma distribución a la configuración roja y con la misma distribución en la configuración verde. ¿Eso es coherente? ¿Qué es lo que está mal? ¿O qué es lo que le parece? ¿Por dónde salvo esta incoherencia? ¿Puedo con una misma distribución tener campo para arriba o campo para abajo? Asumir que apunta en Z. ¿Quién que apunta en Z? No, al revés, que no apunta en Z. Que no el apunta en campo. Z. Está genial, genial, genial. Exacto. Por eso, asumir que la componente Z, sí, claro, exactamente, el absurdo. Ese Facu. Exacto. Lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo es que llegué a un absurdo, sí, como dice Facu. Yo llegué a que, si yo asumía que tenía una componente en Z, eso me llevaba a conclusiones erróneas, haciendo una operación de simetría. Entonces, de acá la conclusión es que Z vale 0. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, yo ya me saqué, ¿sí? Me saqué de encima una de las componentes del campo eléctrico con operaciones con simetría. Otra manera de hacerlo es, bueno, ¿qué pasa con el campo en phi? El campo en phi agarro, ahora lo estoy mirando al cilindro desde arriba. Perdón, Andrea, Sí. te pidieron de explicar el absurdo de nuevo. Sí. A ver, yo vuelvo todo desde cero. Y ahora déjenme hablar un toquecito y vuelvo todo de cero. Yo tengo un punto P, en un plano XY cualquiera. Cualquiera, ¿por qué? Porque como esto es infinito, ese plano XY puede estar en cualquier lugar, ¿sí? Siempre perpendicular a mi cilindro. Tengo un cilindro acá infinito, que tiene una densidad de carga totalmente uniforme. O sea que no hay una distribución de carga privilegiada en ningún lugar del espacio. No hay acumulación de carga en ningún lugar del espacio. Y asumo que la componente acá, que el campo puede tener una componente acá en Z. Asumo en principio. Y lo que hago es lo que se llama una operación de simetría. Lo que hago es, de alguna manera, dar vuelta a ese cilindro. ¿Sí? O sea, cambiar Z por menos Z, acá no cambié el eje X, pero bueno, es equivalente en este punto. Tendría que mandar este eje para atrás. Pero lo que veo entonces es que si yo doy vuelta al cilindro, el campo eléctrico tiene que acompañar esa dada vuelta. Pero esa dada vuelta no me cambia mi configuración de carga. Por eso es una operación de simetría. Ahora sí me cambia mi campo eléctrico. Entonces, en el mismo punto, con esta configuración de carga, tengo el campo en rojo, este que apunta para arriba, y con esta configuración de carga tengo el campo en verde que apunta para abajo. Ahora, esta configuración de carga acá y esta configuración de carga acá es la misma. Entonces, llegué a un absurdo, a que para una misma configuración de carga, en un caso el campo apunta en Z positivo y en el otro caso apunta en Z negativo, en el mismo punto. Entonces, al llegar a un absurdo, lo que estaba mal, ¿sí?, era haber pensado que había una componente en Z. Si esta componente en Z vale 0, no hay problema, porque acá doy vuelta y acá no aparece ningún campo. El que preguntó, ¿le quedó más claro? Ahí está. Ok. Flor, sí, ok. Bueno.
voy a hacer un razonamiento similar, también quiero llegar de la misma manera por el absurdo a anular otra de las componentes, que es la componente en phi. Entonces yo agarro, y por ejemplo agarro un sistema cualquiera, XY, pero como esto tiene simetría de rotación, este XY es una dirección totalmente arbitraria, Y agarro un punto y pienso que tengo una componente en Y, o sea que tengo una componente perpendicular a la dirección radial. Esto puede ser R-phi en realidad, ¿sí? R-phi. Y entonces hago una rotación en torno a este eje, y cuando hago una rotación en torno a este eje, perdón, este punto tiene que quedar sobre la... Siempre estoy en el mismo punto, ¿sí? Hago una rotación en torno a este eje, y lo que voy a ver es que nuevamente el campo se va a reflejar. Pero la configuración de carga de acá a acá no cambia, porque si yo tengo el cilindro, ¿sí? Y el cilindro lo hago así, lo miro desde arriba, y lo hago así, siempre voy a ver el mismo círculo. No cambia, ¿sí? Entonces, ¿por qué cambiaría el campo eléctrico si realmente la configuración de carga no cambia? Entonces, no cambia porque lo que está mal, lo que fue absurdo, fue pensar que había una componente perpendicular a la dirección radial, o sea, en phi. Acá le puse I, pero esta I es como una foto, ¿no? Si yo tomo en algún tiempo determinado, R y phi puede ser I que sea I, pero si no pueden pensar que este es R y que este es phi. Entonces, en un mismo punto hago una operación de simetría y me queda que en un lado me queda E en phi, en el otro lado me queda E en menos phi. Para la misma configuración, ¿no? Yo lo que hice acá fue como rotar, así, en 180. En torno, o reflejar, si no piensen que dice así, reflejé. Pero siempre veo el mismo círculo, entonces si veo lo mismo, la misma configuración de carga, me va a tener que generar el mismo campo. Entonces no queda otra que la componente en phi sea nula. ¿Esto se entendió? El tema es así, la simetría de la distribución de cargas tiene que estar reflejada en el campo eléctrico. ¿Sí? ¿Se entendió? Cuesta, ¿no? Igual, cuesta porque es algo totalmente nuevo, ¿sí? Nadie dice nada, yo no sé. Bueno. Entonces, eso es solo la componente. Entonces, yo con todos estos argumentos digo que esta configuración de carga no tiene ni componente en phi ni componente en z. No hay manera de demostrar que no tenga componente en R. ¿Sí? Insisto, otra manera de hacerlo es pensar, por ejemplo, pensar acá. Yo tengo este punto P, y analizo cómo son la fuerza de Coulomb sobre este punto P. Y bueno, lo que voy a ver es que todos los diferenciales de carga de este cilindro, si van a apuntar en la dirección R, si van a apuntar hacia acá, o sea, se van a compensar en phi, se van a compensar en Z también, porque es lo mismo, hay tanta carga para arriba como tanta carga para abajo, y solo va a haber componente en R. Es otra manera de verlo, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Entonces yo llegué, y esto recién empieza porque esta es la primera parte de lo que tengo que ver para Gauss, yo llegué a que la componente en R solo va a estar en R, digamos. O sea, solo va a tener una componente, la componente del campo eléctrico solo va a apuntar en R. Ahora puede depender de R, de phi o de Z. Vamos con dependencias que para mí es mucho más intuitiva la dependencia. Este punto Q y este punto P están a zetas distintos, o sea, a alturas distintas, ¿sí? Sobre el eje Z. Este está en un Z1 y este está en un Z2. A la misma distancia del cilindro. Eléctricamente son equivalentes. ¿Por qué? Porque este ve tanta carga para arriba como tanta carga para abajo, y lo mismo, este ve tanta carga para arriba como tanta carga para abajo. O sea, a nivel Z,
estando a la misma distancia, no notan la diferencia, son equivalentes eléctricamente. Entonces, como hay simetría de traslación en el eje Z, el campo eléctrico no tiene que depender de la coordenada Z. ¿Sí? Porque es infinito, es como que yo estuviese todo el tiempo subiendo en un ascensor que nunca se detiene o bajando en un ascensor que nunca se detiene, siempre veo lo mismo. ¿Sí? En el caso de R, yo me paro en un círculo que rodea este cilindro, y lo que veo es que este punto y este punto son equivalentes también eléctricamente, porque ambos ven lo mismo. No es que yo veo más carga si me paro acá que si me paro acá. La carga que veo es exactamente la misma, porque está distribuida uniformemente. ¿Sí? O sea, hay lo que se llama simetría de rotación en torno al eje Z. Entonces, como hay simetría de rotación, el campo eléctrico en P tiene que ser igual al campo eléctrico en Q, ¿sí? Para un phi determinado. Y por lo tanto, el campo eléctrico no tiene que depender de phi. Esto en general las dependencias es mucho más fácil de ver. ¿Todos lo ven? ¿Siguen ahí? Sí, profe, se ve. Perfecto, gracias. Listo. Bueno, entonces, yo llegué a esto, al que el campo eléctrico en cilíndricas, no en esféricas, en cilíndricas, esta R es de cilíndricas, y este R versor es de cilíndricas, llegué a que el campo eléctrico de este cilindro infinito tiene que tener solo componente en R, por eso solo va a estar en R versor, y solo va a depender de R, por simetría de traslación en Z y por simetría de rotación en torno a Z. ¿Sí? Ojo, no confundir dependencias con componentes. ¿Sí? Igual vamos a machacar con eso y Facu la clase que viene va a dar plano y va a machacar con esto. Entonces, hasta acá yo tengo algo hecho, que es saber cómo es el campo eléctrico. Ahora yo quiero calcular este campo eléctrico, quiero saber cuánto vale este EDR. Para eso uso la ley de Gauss. Y puedo aplicar la ley de Gauss, porque realmente es un campo que depende, o sea, tiene una única dependencia y una única dirección. Entonces elegir una superficie de Gauss no me va a ser tan complicado. Recuerden que la superficie de Gauss tiene que ser cerrada. Entonces, la mejor superficie de Gauss va a ser la superficie de Gauss que además cumpla, ¿sí? O sea, tengo que encontrar una superficie de Gauss que me permita calcular el campo eléctrico, y que el campo eléctrico, como va a reflejar la simetría de la distribución, tengo que calcular un campo eléctrico adentro de la distribución y un campo eléctrico afuera de la distribución. ¿Por qué? Porque la distribución de carga es 0 afuera y es ρ 0 adentro. Entonces hay una simetría que es entre esto está mal, esto es un menor, perdón, esto está mal. Bueno, después lo arreglo. Adentro, ¿sí? De la distribución, adentro de la distribución, yo tengo R0, y afuera de la distribución tengo una densidad 0. Entonces, empecemos así, empecemos calculando adentro. Bueno, ya acá ya les conté, yo agarro un cilindro. En general, las superficies de Gauss acompañan la simetría de la distribución de carga. ¿Por qué agarré un cilindro? Un cilindro con tapas, porque recuerden que tiene que ser cerrado. Porque yo sé que para todos los puntos de este cilindro, de una altura finita, pero para todos los puntos de este cilindro, el campo eléctrico es constante, porque el campo eléctrico solo depende de la distancia del eje Z. Este cilindro, no sé si se ve bien. Parece que no, pero estamos atentos. Este cilindro, o sea, este eje Z, yo tal vez no lo puse bien, pero este eje Z pasa por el cilindro, ¿no? O sea, atraviesa el cilindro. Ay, cómo gritan mis hijos. Ay, no lo puedo. Bueno, después lo dibujo bien. Pero a ver, no sé si se ve. Este eje Z
atraviesa el cilindro, ¿sí? Tendría que verlo. A ver si puedo hacer. Porque agarra y llega acá. Ahí tengo líos de... Está bien, profe, se entiende igual. ¿Se entiende? Bueno, este está Sí, metido tranqui. adentro. Bueno, sí, pues si no me voy a detener mucho con esto. Está metido adentro, lo atraviesa el cilindro. Entonces, yo lo que yo sé que el campo eléctrico es así. Y lo que yo tengo que agarrar es resolver esta integral calculando el EDR. Entonces, yo elegí esa superficie de Gauss. Entonces tengo que ver el flujo a través de las tapas y a través de la superficie lateral. Y después, para la parte de afuera, agarro otro cilindro de radio mayor que R, grande, ¿sí? Que va a tener tapas, ¿sí? Va a tener una superficie lateral de radio mayor que R grande. Empecemos por este de acá. Entonces, ¿qué es hacer la integral del flujo a través de este cilindrito? Esto va a Disculpa, valer... profe, ¿le puedo interrumpir? Sí, obviamente. Me perdí en lo anterior, porque ¿no era que el cilindro era infinito? El cilindro de carga es infinito. La superficie de Gauss Sí. tiene que ser finita. Finita y cerrada. Claro, Bien pero ahí. ¿cómo vamos a encerrar la carga si, Bueno. si el cilindro de carga es Vamos a infinito? encerrar un cachito de carga. Y la alta simetría del problema me va a permitir calcular el campo en todo el espacio. ¿Por qué? Porque vos ya sacaste que el campo eléctrico tiene una dependencia y una dirección. Y eso te va a ayudar a que con un pedacito de carga puedas calcular el campo eléctrico en todo el espacio. Vas a sacar el campo eléctrico genéricamente, ¿sí? Ok, pero acotar la carga no te desarma un poco los argumentos de simetría que habíamos usado. No, no, porque vos vas a usar un cachito de carga para calcular el campo eléctrico. No te vas a meter con la simetría ya la cerraste, la parte de simetría. Las consideraciones de simetría ya están cerradas, ¿sí? Ahora estamos en la parte de cálculo. ¿Puedo Ok, agregar o sea, algo, Andrea? ok. Dale, sí. Todo el resto de la carga no deja de existir, solamente no va a estar encerrada por la superficie. ¿Se entiende? O sea, el campo va a seguir siendo el generado por todas las cargas, pero la superficie solo va a encerrar una parte, Y además la superficie como es con la tan... esfera. Claro, la Perdón. superficie es tan genérica que te va a permitir calcular, decir, bueno, esto va a valer para todo el espacio. Porque la superficie es muy genérica. No es que yo elegí esta superficie, pero la puedo poner acá, 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 en cualquier lado, ¿sí? Perdón, ¿puedo hacer una aclaración? Dale, sí, Pablo, sí. Vas a ver que cuando hagas la cuenta, o sea, cuando Andrea termine de hacer la cuenta, te va a cerrar por todos lados. Ok. Pero es una cuestión de... Es la primera vez que lo ves y es clave la pregunta igual que hiciste, pero vas a ver. Ok, Con la ok. cuenta se te aclaran las dudas. Igual Dale, me lo nosotros, creo por a ver, ahora y al final comento de claro, vuelta si no. igual, a ver, partimos de algo, que es que la ley de Gauss me dice que el flujo, a ver, volvamos otra vez a esto. El flujo de la carga, el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada arbitraria es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. De ahí estamos partiendo, ¿sí? Sí. El flujo a través de esta carga está relacionado con esta carga que encierra. Es una relación localizada. Ahora, esa relación localizada te va a servir, porque como es un problema de alta simetría, para extenderlo a todo el espacio. Ok. Entonces yo agarro una porción de mi cilindro macizo de carga Exacto. y lo encierro con una superficie. Sí, sí, porque tiene que ser... Y va a valer para cualquier porción que agarre. Exactamente. Ese es el chiste. Sí, siempre que estés por afuera o por adentro. Sí. Esas dos sí. consideraciones tenés que hacer. Exactamente. Perdón, Andrea. Además Sí. pensá que la arbitrariedad de la superficie que vos elegís te da la libertad de poder decir cuánto vale el campo para un punto arbitrario. ¿Se entiende? Claro, sí.
mientras estés parado sobre la superficie, el campo va a valer tanto. Ahora, si tu superficie es un poco más gorda, el campo va a valer otra cosa. Sí. ¿Tá? Claro, pero lo importante es como poder o sea, hacer que valga para todo el cilindro de carga. Agarrar algo Claro, medio genérico, que lo puedes cerrar hacer la en todos carga lados. de una forma que mantengas la simetría. Claro, Y lo de las tapas, ahora cuando hagas la cuenta te va a cerrar por todos lados. Es por eso que bien, dice Andrea de que por ahí pensás en el campo, pero en realidad la ley de Gauss te habla del flujo. claro, ok. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, no, pero está buenísima la discusión, Manuel, porque obviamente es eso. Vengo hablando de cilindros infinitos y tiene que quedar muy claro que la superficie de Gauss es finita y es cerrada. Bueno, entonces, tomamos en principio esta superficie de Gauss, que está acá, que es un cilindro concéntrico al cilindro este infinito donde está la carga. Esto es un cilindro infinito con tapa 1 y tapa 2. Yo sé que el campo eléctrico siempre va a ser R en R versor. Y voy a dividir el flujo en la tapa 1, en la tapa 2 y en el lateral. En la tapa 1, el diferencial de superficie es 1, y la normal, acá en la tapa 1 es en Z, siempre es la normal saliente, ¿sí? Es en Z versor, ¿no? O sea, todos ven que la tapa 1 tiene normal en Z versor. Y la tapa 2 tiene normal en menos Z versor. O sea, apunta para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo ER. El campo eléctrico acá en esta superficie no es constante, ¿no? Porque depende de R y esta superficie es un círculo con R variable. Pero lo que pasa es que como el campo es en R y acá la normal es en Z, cuando haga R escalar Z, el flujo a través de las tapas es 0. Y el flujo a través de las tapas es 0 porque no sale campo eléctrico a través de las tapas. El campo eléctrico es solo radial, entonces solo va a salir a través de la superficie lateral. Entonces no hay flujo a través de las tapas. De las cuentas mismas me sale de hacer R escalar Z o R escalar menos Z. Solo voy a tener en la distribución lateral, ¿sí? Flujo. La distribución lateral es R en R versor por el diferencial de superficie, que va a ser, ahora vamos a ver cómo parametrizamos esta superficie lateral, que va a tener, dado que es una superficie lateral, es como una hoja, ¿no? Es esto que está acá. Es esto, ¿no? Es la hoja sin tapas. Es esto. Esto así. Y siempre la normal, a todas las caras de esta, a todos los puntos de esta cara, en cualquier altura, siempre va a ir en el reversor. Entonces por eso puse ahí el reversor. Entonces, no hay flujo a través de las tapas. El único flujo que me queda es a través de la superficie lateral. Ahora, ¿cómo parametrizamos esta superficie lateral? Bueno, nos vamos al apunte y vemos que la superficie lateral sería este rectangulito que está acá. DZ y R de phi, ¿no? Acá dice ρ, pero es nuestro R, es R de phi. O sea que esta superficie lateral es DZ por R de phi. Ojo, este cilindro tiene una altura L, ¿sí? Raro, porque yo vi que en el campo eléctrico no tenía que depender de la altura. Pero bueno, vamos a ver que esto en algún momento se nos va a ir. Entonces, el DS, perdón, que se me vaya la barra. El DS es R de phi de Z en R reversor, ¿no? Es la lapicera, es esta lapicera que les acabo de mostrar recién, es la normal, que es en R reversor. Y después, el módulo, digamos, de este DS es el alto, que es de Z, del elemento de superficie, por R de phi, que es el arco. Bueno, o sea que si yo meto todo adentro de la integral, me queda que el Z se integra entre 0 y L. Y el phi entre 0 y 2pi. Y el R fijo, o sea, yo tengo un R fijo acá. Un R fijo que es mayor que el R grande, pero es fijo, ¿no? O sea, la superficie lateral tiene un R fijo. Es esto que está acá. Esto
esto que está acá, si ven está vacío, es un casquete, tiene un radio fijo, no varía el radio. Mejor que no varíe el radio, porque el campo justo depende del radio. Pero sobre la superficie va a ser constante el campo eléctrico, porque yo no estoy integrando nada. Bueno, hacemos las cuentas, R por R versor da 1, me queda E de R, R de phi de Z, integro de phi me da 2pi, integro de Z me da L. O sea que me queda esto que está acá. Una cuenta re sencilla, o sea. Ahora, la diferencia entre agarrar el cilindro 1, que es este que está acá, y el cilindro 2, perdón, que es este que está acá, a nivel, ahora vemos lo de la carga, a nivel consideraciones de simetría no cambió nada. O sea, si yo hago esta integral, ¿sí?, en este cilindro, va a ser lo mismo que la integral que tomé acá. ¿Alguna vez, y esto abran los micrófonos, alguna vez me pregunté si este radio del cilindro era más grande o más chico que este R grande cuando hice estas cuentas, estas integrales? No, no te lo preguntaste. No me lo pregunté, no. Sí usé todo el tiempo que R es en R versor. Entonces, para el cilindro grande, va a valer la misma cuenta que para el cilindro chico. De este lado del integral, del lado del flujo. Ahora, no de la carga encerrada. Porque claramente el cilindro chico no encierra lo mismo que el cilindro grande. El cilindro chico, ¿sí?, encierra este volumen, o sea, si yo tengo carga en volumen, que es ρ0 o ρ por el volumen de este cilindro es toda la carga que está encerrando, ¿sí? O sea que yo acá lo escribí de esta manera, pero no los quiero confundir. O sea, es ρ por el diferencial de volumen del cilindro, que es el diferencial de volumen de esféricas, ¿no? Es R de phi de Z de R. ¿Sí? De alguna manera, como el ρ es uniforme, me queda ρ por el volumen de este cilindrito celeste que está acá, que es pi r cuadrado de L. Eso es el volumen del cilindro. Pero lo pueden hacer integrándolo, porque a veces este ρ puede depender de R y no rompe la simetría de mi problema, entonces esta integral es distinta. Ahora, cuando yo tengo el cilindro este grande que está acá, y tengo que integrar la carga, fíjense que la carga que encierra el cilindro rojo es esta carga celeste que quise marcar acá. ¿Qué quiere decir? Hay una parte del cilindro que no encierra carga, que es esta que está acá, porque ya está por afuera del cilindro. Entonces tengo que integrar este diferencial de carga, que es ρ por el diferencial de volumen de un cilindro, pero entre 0 y 2pi para phi, en z entre 0 y L, y en el radio, entre 0 y R, porque entre 0 y R hay carga. Después, no entre 0 y R, R del cilindro rojo. ¿Sí? Entonces, la carga encerrada me da pi R cuadrado grande sobre L por ρ. O sea, fíjense que integro solo hasta donde tengo carga, cuando tengo carga encerrada. Entonces, recopilando, por un lado tengo que el flujo en la parte lateral, en realidad a través de toda la superficie, porque en las tapas no tengo, siempre va a ser en la parte lateral de esta manera, independientemente si es el cilindro de adentro o el cilindro de afuera. Ahora, la carga que encierra el cilindro de adentro es esta que está acá, pi r cuadrado L por ρ. La carga que encierra el cilindro de adentro es pi r cuadrado grande, ¿sí?, que es hasta donde llega el cilindro de carga, por L por ρ. ¿Sí? Área por altura. Entonces, si yo uso la ley de Gauss con todo esto que tengo acá, lo que voy a llegar es que R 2pi r por L es pi r cuadrado L ρ sobre epsilon 0. O sea, la carga que encierra 1, si R es menor que R, y la carga que encierra 2 dividido epsilon 0 si R es mayor que ese R grande.
O sea que me queda así, el campo eléctrico. Después le pongo el R-versor sola. Despejé R, pasé esto dividiendo, y me queda el R, y le pongo el R-versor que lo había sacado por simetría. ¿Sí? Y si lo grafico como es en función de R, siento que cuando me voy del origen hasta el radio del cilindro, R grande, que acá le puse 20, el campo crece linealmente con R. Pero después, ya cuando salgo del cilindro, como dejé de agarrar carga, decrece. Decrece, ¿sí? Como 1 sobre R. Bueno, entonces voy a compilar un poco cuáles son los pasos que ustedes, ahora vuelvo igual, ¿eh? ¿Qué pasos tienen que hacer para resolver el problema 1.8? Primero elegir un sistema de coordenadas, después analizar las simetrías, después elegir la superficie de Gauss que refleje la distribución de carga, es decir, si tengo una distribución de carga en un hilo, nada, voy a tener una única superficie de Gauss, pero si tengo algo que tiene una carga en volumen o una carga en superficie, que no es lo mismo estar adentro que afuera de esa región, ahí tengo que usar más de una superficie de Gauss, pero que seguramente siempre tenga la misma forma. Son esferas, cilindros o cubos. Y después calcular el campo eléctrico con la ley de Gauss. Pero estos son todos los pasos que tengo que seguir. A ver. Tengo más para hacer, pero... Tengo más cosas para hacer, pero que incluso las puse en la guía, en la clase, pero no voy a ir tan lejos hoy. Bueno, me parece que es mucho. Bueno, ¿dudas al respecto de esto? ¿Con cómo integré la carga? ¿Quieren que repita? ¿No? Ok. Por ahora no, dicen. Bueno. A mí me costó ver lo de las simetrías, pero después lo voy a pensar bien. Ok. Bueno, entonces si no tienen problemas con las integrales de volumen de carga, mejor. Pero fíjense de ser muy cuidadosos. El tema de las simetrías, como dijo Facu al principio de la clase, es algo que están estrenando, ¿sí? Y que incluso, yo la verdad que nunca encontré un libro que tratara el tema de las simetrías así de informalmente, digamos. Como que nunca, demostrar por el absurdo yo nunca lo vi en ningún lado. Creo que es algo muy de esta facu también, ¿no? La verdad que nunca lo vi. Demostrar las simetrías por el absurdo. Pero bueno, se usa y se hace y sirve. Yo les compartí en el PDF que subí el ejercicio 1.13. A ver, es muy complejo el ejercicio 1.13, el objetivo del ejercicio 1.13 es hacer principio de superposición y ley de Gauss. Si me permiten lo voy a dejar para la clase que viene o para la otra, ¿sí? Si les parece. No lo voy a explicar ahora porque me parece que les va a enrollar un poco la vida. Quiero que tengan más clara la ley de Gauss, más practicada. Entonces, visto esto, hago ticket de salida y los dejo libres para que podamos discutir un montón de cosas. Ay, no me puedo salir de acá. Uy, Dios. Bueno, no importa. No, es como que no puedo acceder a mi computadora. Ahí está. Me agarró pánico, pensé que no estaba grabando. Ahí está. Ahí voy, ¿eh? Ya vuelvo. Bueno, a ver si podemos salir de esta clase.
¿Qué nos llevamos de esta clase? A ver, de alguna manera. Vamos a hacer el ticket de salida. A ver, ¿hay alguien escribió en el chat? Espérame. Ah, sí, hasta que diga, claro, pueden hacer todo este ejercicio, lo pueden hacer. Planos lo van a ver la clase que viene. El hilo lo podés hacer, pero no podés hacer la parte de potencial, ¿sí? El ejercicio 8. Bueno, en el 8 van a tener para divertirse. Bueno, a ver, ticket de salida. En el chat, ¿qué dice la ley de Gauss? Esto es un tren de cuando yo era chica. Es un tren argentino de cuando yo era chica, no tan chica, creo que es el Urquiza, ¿no? Sigue estando bastante parecido. Y este Belgrano era Norte está igual. que el Urquiza está igual, ¿no? El Belgrano Norte al menos es así, con otro Claro, color. claro. Y bueno, y este era el ticket que te daban pre-boleto electrónico, y el chancho te lo tiqueaba. ¿Hasta qué ejercicio? Flor, otra vez. El 7 lo podés hacer, el 8 lo podés hacer en parte, en realidad. Porque toda la parte que es potencial no lo podés hacer. Bueno, a ver. ¿Qué dice la ley de Gauss? ¿De qué me habla, sí, con sus palabras? ¿Qué sacarían? ¿De qué me habla de la ley de Gauss? A ver quién da más. En el chat. Sí, con sus palabras, lo que le salga. Básicamente relaciona el flujo Exacto. sobre una superficie con la cantidad de carga que ésta encierra. Exactamente. Es más, dice que es proporcional. Dice que el Claro. flujo es proporcional a la carga que encierra la superficie cerrada, ¿sí? Es una forma más fácil de calcular el campo, pero no es lo que nos dice la ley de Gauss. Eso lo podemos hacer. Esto viene a la segunda pregunta, Nico, que vos decís, ¿cuándo me permite calcular el campo eléctrico de una distribución? ¿Cuándo me permite calcular el campo eléctrico de una distribución? Siempre. Claro, cuando es suficientemente simétrica, perfecto. Cuando hay alta simetría me va a permitir. ¿Por qué? A ver, yo los desafío, no,
empezar ahora. Que traten de seguir estos pasos cada vez que se enfrentan al problema 1.8. Yo creo que esto también es una conclusión que sacamos, que hay que elegir un sistema de coordenadas que mejor explote la simetría de mi distribución, ¿no? Si yo tengo una esfera, no voy a usar cartesianas, ¿sí? Ni tampoco si tengo un plano voy a usar esféricas. Analizar las simetrías, ¿sí? Que confíen en ustedes, en su visión, de que se van a dar cuenta de qué va a depender y de qué no, según cómo es la distribución de carga. Confíen en ustedes en ese sentido. Y después elegir la superficie de Gauss, que en general está relacionada con la distribución de carga. No va a ser una superficie de Gauss diferente, porque como la distribución me genera una simetría y la superficie de Gauss tiene que explotar esa simetría de alguna manera, está todo interrelacionado, ¿sí? Y después sí, ahí calcular la ley de Gauss, saber parametrizar bien la superficie, saber integrar la carga encerrada, ver qué superficie, qué carga me encierra, ¿sí? Pero bueno, acá Pablo salió a vender Griffiths. Sí, perfecto. Sí, libro El Griffiths, sí, puede ser. A mí me gusta el Reitz-Milford, pero me parece que no es para la práctica mucho, y no lo tengo muy claro cómo es el Berkeley. Yo este cuatrimestre iba a usar el Berkeley. Sí, hacen hasta el ejercicio 8, pero no hacen la parte de potencial, Matías. Igual el 8 tiene un montón de puntos, no lo subestimen al 8. Con el 8 va a alcanzar y va a sobrar. Pero bueno, Facu, para que dejo de grabar. Vos la clase que viene, ¿qué hacías?